Nos estaba pidiendo la palabra Leopoldo Pucci. Vamos a darle la palabra a Leopoldo Pucci, por favor. Bueno, muy buenas noches, presidente, y muy buenas noches a todos los presentes. No vengo con la idea del debate, de respuestas y contrapropuestas, sino quisiera hacer una reflexión. Primero sobre el diálogo, su importancia, por supuesto, y la idea que no se trata de buscar consensos ni estar de acuerdo en todo, ni tampoco repetir lo que se llamaba pacto de élites. No creo que eso es lo que está planteado. Pero sí está planteado buscar acuerdos y entendimientos. Y esto no es un pacto de élites. Se busca acuerdos y entendimientos. Esos acuerdos y entendimientos requieren la participación de los partidos políticos. La sociedad y la vida política no es todo. La sociedad es mucho más amplia que su componente político y las formas de participación política a través de los partidos. Es mucho más. Pero esa parte es una parte sustancial de la vida y de la participación política en una sociedad. De tal manera que ese componente, uno de los puntos centrales que podemos sacar de aquí es promover que los partidos políticos, como representación de los venezolanos, tengan en el diálogo un papel importantísimo que jugar. Eso me parece a mí esencial. Muchas otras cosas ya han sido dichas y yo las comparto, pero creo que este elemento debemos tenerlo claro. Tenemos un sistema político y ese sistema político no se basa solo en los partidos, pero es un elemento esencial del sistema político. Luego, creo que hay que estudiar la coyuntura actual, lo inmediato. El diálogo puede ser mucho más amplio y mucho más trascendente, pero tenemos un punto inmediato. Creo que ahí no voy a intentar establecer responsabilidades o mayores o menores. Tal vez pudiera utilizar el método del flash negro o del flash rojo, y utilizo en la columna para decir lo siguiente. Creo que la violencia callejera no es una manifestación pacífica y debe ser, obviamente, criticada y debe superarse de inmediato. Eso es responsabilidad, y esa es una responsabilidad de factores políticos de la oposición. Es decir, pronunciarse claramente sobre ese tema, el de las acciones como obstrucción de calles, etcétera. Pues. Eso, sobre esa materia no ha habido un pronunciamiento con la suficiente firmeza y una conclusión de toda esta, no del día de hoy, sino de todo este trabajo que va a realizarse, es que debe quedar claro que eso no es parte de la forma como se va a dirimir políticamente las diferencias en el país y que tiene que ser expresado claramente por todos los actores políticos, gubernamentales y de oposición. También tiene otro punto que hay que señalar. Sería absurdo ir a una mesa de diálogo para plantear la renuncia de un presidente que acaba de ser electo. Entonces allí también hay un grave error que subyace, y entonces eso también tendría que ser suficientemente aclarado en el transcurso del manejo de la coyuntura. Entonces, porque es el problema de la coyuntura actual que tenemos también que abordar con rapidez. Y ojalá pudiéramos darle respuesta a todo ese problema
de las redes sociales, que son una cosa súper interesante, una participación masiva, pero que a veces contribuye a una neurosis, una angustia colectiva muy grande, creando, por supuesto, matrices que nada tienen que ver directamente con la realidad. En mucho de esto tendría que dar, de estos tres aspectos que he tocado, dar una contribución las organizaciones partidistas y los sectores de oposición en el país. En el manejo de la coyuntura, el gobierno también tiene que dar rápidamente sus contribuciones. Tiene que darlo en el lenguaje. Tiene que darlo porque la violencia también se expresa a través del lenguaje. Si a alguien se le dice que se le va a amansar, evidentemente que no se contribuye a un clima favorable a la interlocución y al debate. No significa que no sea polémico, duro, fogoso, ni tampoco que políticamente desaparezcan las contradicciones sociales, ni nada por el estilo. Pero esos aspectos del lenguaje hay que regularlo. También hay que restablecer una zona importante de la política que es la vida parlamentaria. Y allí puede dar también el sector gubernamental una gran contribución. En los próximos días, inclusive en materia de comisiones, etcétera. Contribuiría también al manejo adecuado de la coyuntura el tema de los detenidos por participación en eventos de naturaleza política. Ya ha sido señalado con anterioridad y no me extiendo. Son contribuciones que pueden darse junto con la reunión con los estudiantes. Señalo de lado y de lado, del lado de la oposición y del lado gubernamental. Quizás, obviamente, no he hecho la lista completa, pero señalo elementos que pueden facilitar la resolución de los puntos más inmediatos. Ahora, este conflicto tenemos que verlo como parte, no solo como un hecho superpuesto, como una especie, solo como una acción organizada. También tenemos que tener comprensión hacia los jóvenes, comprensión hacia la gente, comprensión que hay problemas de escasez. Muchas veces la gente se desespera, y no se desespera porque hay otros que están organizando acciones callejeras, sino que se desespera con razón, y eso nos ha ocurrido, y nosotros, cualquiera sabe que eso pasa en la vida cotidiana. Entonces hay que tener comprensión, que no es justificar hechos de violencia, pero siempre se requiere el espíritu de comprensión y distinguir que en todo evento de movilización de masa hay dos componentes: una raíz, que es lo que se llama el caldo de cultivo, y por supuesto la acción organizada. Pero no podemos decir simplemente que se trata de una acción organizada, sino que existen elementos reales en la sociedad venezolana. Pues bien, esos elementos reales pueden estudiarse a más mediano plazo, digamos, en el transcurso de la discusión. Tienen que ver con los problemas económicos, que ya se han dicho con anterioridad. Pero un punto importante que en todas partes aparece entre los venezolanos es que todos piden un acuerdo entre el sector productivo nacional y el Estado venezolano y el pueblo venezolano. Eso es un punto esencial. Y pensando entonces en la idea del socialismo, que es tan difícil de realizar en el mundo, que ha sido tan difícil, un sueño tan hermoso y difícil, pero se sabe que es progresivo. Estamos con una economía mixta, y una economía mixta debe garantizar, en un proceso largo de transición, garantizar exactamente los espacios de ese sector productivo nacional. Siempre se ha estado la idea de reforzar el sector productivo venezolano, el sector productivo nacional, unido con la idea nacionalista. Bueno, yo creo que sí,
sí es posible que este diálogo prospere, siempre que tomemos en consideración las ópticas diferentes. Muchas gracias.